Menos a 24. No, 90. Ahora me pregunto yo, ¿quién aporta con carga negativa? ¿A quién se debe esa carga negativa? Sabemos que el sólido potasio tiene carga positiva, entra y sale, ¿no? Entra y sale. ¿Y quién será el que aporta carga negativa y que no pueda salir de la célula? Tiene que quedarse ahí. ¿Quién aporta con carga negativa? La membrana. Las proteínas. Papel de otros iones en el potencial. Las proteínas. Papel de otros iones en el potencial. Las proteínas, de muchos compuestos orgánicos de fosfato y de sulfato, están cargados negativamente y de esta forma haber una carga eléctrica negativa al interior de la membrana celular. Ahí está la respuesta. ¿Quién aporta con su carga negativa? Las proteínas y los compuestos orgánicos. Estos pueden salir o no de la célula. Así como el sodio entra y sale por la membrana, estos también pueden salir y entrar o no. No, pues las proteínas es imposible. Quedan ahí con su carga negativa. Acuérdense, las proteínas ¿qué carga eléctrica tienen? Negativa. Otro elemento importante que también participa en esto del potencial de acción es el ion, los iones calcio. Los iones calcio, ¿no? A ver, lean de aquí atrás, por favor, su manera. Los iones calcio. Iones calcio. En algunas células del calcio, al ingresar al interior de la célula a tiempo de despolarizar, porque tienen carga positiva, provocan su contracción. Ejemplo, músculo cardíaco y liso. Ya. Evidentemente, el calcio también provoca despolarización. ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica. ¿Qué carga tiene? Positiva. Igual que el sodio. El calcio cuando ingresa a la célula, ¿qué carga eléctrica introduce? Positivas. También produce entonces despolarización. Principalmente las células musculares tienen canales para calcio. Entonces, en el músculo liso, músculo cardíaco, como dice al final, se van a abrir canales para calcio y estos al entrar van a provocar despolarización. Además de provocar despolarización, los iones calcio, ¿qué más provoca? Contracción, ¿ya? Tiene doble función el calcio. Despolariza y provoca también contracción muscular. Ahí está. Una vez producido el potencial de acción viaja por toda la membrana. A eso llamamos principio del todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? Principio del todo o nada. ¿Qué será? ¿Qué significa? Principio del todo o nada. ¿Qué significaría eso? Una vez producido el potencial de acción viaja por toda la membrana y se cumple el principio del todo o nada. A ver, ejemplo, vean ustedes, a ver, si a su compañero le pinchamos, a su compañero, la respuesta es inmediata o de demorar en responder. Inmediata. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo produce respuesta o no produce, principio del todo o nada, ¿no? Del todo o nada. No puede haber un estímulo doloroso que se quede en la mitad del camino, ¿o creen que haya eso? A ver, un pinchazo, está pasando el estímulo al cerebro y se queda ahí. No puede ser esto. O pasa todo o no pasa nada. Es el principio del todo o nada, ¿ya? Generalmente se cumple el principio del todo o nada en el sentido de que responde la célula completamente, no puedes responder a medias, completamente, ¿no? Bueno, digamos, esta es una onda eléctrica en meseta. En algunos casos la membrana no se despolariza inmediatamente, sino que permanece en una meseta próxima al pico de la punta durante muchos milisegundos. ¿Cómo es el potencial de acción de la fibra nerviosa? Considerando que dura 10 milésimos de segundo. La onda es más o menos en esta forma.
forma, ¿ya? O sea, así. Es la típica onda en espiga o en aguja se llama, ¿no? Así. Es bien rápido, apenas dura 10 milésimos de segundo. En cambio hay algunas ondas eléctricas, como en este caso se llama en meseta. ¿Cuál es la característica de la onda en meseta? Que su tiempo de duración es corto. ¿Corto o largo? Largo, ¿no? Esa es la característica de las ondas en meseta. En cambio, el de la fibra nerviosa, les repito, es en aguja o en espiga, es rápido. ¿Y por qué se produce la onda en meseta? A ver, veamos la causa de esta provocación. Lee esto, por favor. Meseta en algunos potenciales de acción. En algunos casos, la membrana no se repolariza inmediatamente, sino que permanece una meseta próxima al pico de la punta durante muchos milisegundos, como sucede en el músculo cardíaco. La causa de esta prolongación en meseta es la apertura de los canales rápidos de sodio, responsable de la porción en punta, apertura de los canales lentos de calcio, responsable de la onda en meseta, apertura lenta de los canales de potasio. Ya, a ver, no tenemos algo. Entonces, que quede claro, por favor, que las ondas producidas por los nervios es en aguja, hemos dicho, ¿no? ¿De qué depende la despolarización en estas fibras nerviosas? ¿De la entrada de qué ion? La despolarización que producía sodio, ¿no es cierto? En la fibra nerviosa, sodio. ¿Y qué ion era el responsable de la repolarización? Ayer en los estudiados. ¿Qué ion al salir hace que regrese la célula a su potencial de reposo? Potasio, ¿cierto? Potasio. Creo que se han olvidado. Me gusta que me respondan con palabras fuertes, no en su boca, no. Ayer dijimos lo siguiente: para que se despolarice la fibra nerviosa, tiene que entrar el ion sodio. Para que se repolarice, tiene que salir el ion potasio, ¿cierto? Ahora, en estas ondas en meseta participan 3 iones. Fíjense, para que se despolarice inmediatamente, rápido, con la fibra nerviosa, ¿qué ion tiene que entrar? Sodio. Sodio. Luego de esta punta que hace, se prolonga esta onda debido a la apertura de canales. ¿Para qué? Para el calcio. Ahí está. Y para que se repolarice nuevamente a menos 90, ¿quién tiene que salir? El potasio. Fíjense que aquí aumentamos al calcio, ¿no? Y el porqué de que esta onda es muy prolongada, porque los canales para calcio son lentos. Esa es la causa para que estas ondas sean prolongadas. Los canales para calcio son lentos y también la apertura del potasio es más perezoso, más lento. En cambio, en la fibra nerviosa, la repolarización, la salida de potasio es rápida. En cambio, en estas ondas, la salida de potasio es lenta también. Entonces, súmenlo, canales lentos de calcio, salida de potasio más lenta que en la otra. Entonces, todo ello sumando hace que la onda tenga mayor duración y se produce la onda en meseta, ¿no? En meseta. En el punto 2 dice apertura lenta de los canales de potasio, fíjense eso, ¿no? En lugar de que se produzca la salida de potasio y produzca así la repolarización, acá es un poco más prolongada, ¿ya? La salida de potasio es más prolongada, más lenta. Por ese motivo, ¿dónde podemos encontrar estas ondas? ¿En qué células? A ver. En aguja, en espiga, ¿dónde habíamos visto? Estos en dónde? Músculo. Los músculos, obviamente. Fundamentalmente los músculos de tipo liso y cardíaco. Acuérdense, liso y cardíaco. Son ondas en meseta. En farmacología ustedes han de estudiar que hay fármacos bloqueadores de los canales lentos de calcio, así se llama, bloqueadores de los canales lentos de calcio. Por lo tanto, a
acuérdense, los canales para sodio son lentos o rápidos. Rápidos, acuérdense. Los canales de calcio, ¿cómo son? Lentos. No se olviden de eso. En fisiopatología, en farmacología, han de volver a estudiar. Y acuérdense que los de calcio son lentos y los de sodio son rápidos. Bien. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto dura esto donde empecé? 4 milésimas, centésimos o décimos. ¿Qué sería? ¿Qué? Milésimas. A ver, piensen aquí. Décimas, pues, ¿cierto? Décimas. Si nosotros anotamos otro número detrás de 4 sería centésimos. Si aumentamos otro número, milésimo. Pero aquí es décimo. Décimo, ¿no? Ritmicidad de algunos tejidos. Hay ciertos tejidos que tienen ritmicidad automática. Por ejemplo, fácil. ¿Qué tejido tiene? El cardíaco, pues, es un tejido que tiene automaticidad. Se contrae rítmicamente durante un minuto más o menos entre 60 y 100, ¿no? Otro ejemplo, ¿cuál sería? Aparte del corazón. Otro ejemplo, ¿quién sería? Los intestinos también. Rítmicamente el intestino se contrae. ¿Cómo se llaman esas contracciones? Peristaltismo. Igual que el corazón también, rítmicamente se está contrayendo, ¿no? Entonces, a ver, lea esto fuerte. En el corazón, ¿verdad? En el corazón, el latido rítmico del corazón, en el músculo liso, el peristaltismo rítmico de los intestinos y muchas de las neuronas, como el control rítmico de la respiración. Se producen normalmente descargas autoinducidas respectivas. Mira, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? En el examen, digamos, se preguntaría, mencione 3 tejidos que tienen automatismos, ritmicidad. ¿Cuál sería? Corazón, tejido, digo, músculo cardíaco, intestino y 3, ¿cuál sería? El centro respiratorio, donde se encuentran neuronas. Estas neuronas del centro respiratorio, ¿qué producen? Inspiración, expiración, ¿sí o no? Es rítmico, ¿no es cierto? Cada rato estamos metiendo aire y estamos botando aire rítmicamente. ¿Quién es el responsable de esto? El centro respiratorio, neuronas ubicadas en el tronco del encéfalo que hacen que se descargue rítmicamente estímulos para que los músculos se contraigan y se relajen durante la respiración. Ahí está. La característica de estos tejidos es que ellas mismas se descargan automáticamente, porque los otros tejidos necesitan estímulo, jóvenes, ya, estímulo. Por ejemplo, a ver, el estímulo dolor, por ejemplo, no va a haber dolor si no estimulamos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuándo va a haber dolor en un tejido? ¿Cuándo se va a producir dolor? Cuando estimulemos con algo que provoque dolor, ¿no? En cambio, los tejidos del corazón, intestino, no necesitan ningún estímulo, solitos se autoinducen. Por ejemplo, en el corazón, el nódulo sinusal, llamado también nódulo D, ¿qué también se llama? Katie Flack, ¿no es cierto? Este nódulo solito se estimula sin necesidad de algo externo. Para que se produzca ritmicidad espontánea es necesario que la membrana sea bastante permeable a los iones sodio y o calcio como para permitir despolarización. Si nos preguntaran por qué estos tejidos automáticamente generan sus estímulos sin participación de nadie de afuera, ¿qué respondería? ¿Cuál sería la respuesta? Estos tejidos son automáticos, dice, solitos se autoinducen. ¿Y por qué tienen esta característica estos tejidos? ¿Cuál sería la respuesta? Y dice ahí al último, miren, para que se produzca ritmicidad espontánea, es preciso, dice que la membrana sea bastante permeable aquí al sol. Las células del nódulo sinusal del corazón tienen permeabilidad para el sodio tan grande que el sodio automáticamente entra solito
también el calcio. Entonces, la respuesta sería que tenga membrana que sea bastante permeable a la entrada de iones sodio y calcio, ¿cierto? Lógico, pero si la membrana de una célula tiene abiertas sus puertas para el sodio y el calcio, ¿qué va a pasar con esa célula? Automáticamente se va a despolarizar, ¿no? Ahí está la respuesta, no se olviden. Entonces, tiene que haber permeabilidad suficiente para la entrada de sodio y de calcio. En otras células difícilmente el sodio entra el calcio. Tiene que haber siempre estímulo. Pero en estos tejidos, repito, no tiene que haber estímulo, es autoinducible, solo han de generar su ciclicidad, ¿no? Bien. El aspecto especial de la transmisión nerviosa. Un tronco nervioso contiene el doble de fibras amialínicas que el mielina. Esto saben ustedes. ¿Qué es una fibra amialínica? Que no tiene envoltura cubierta de qué? Las células de Schwann son las que producen esta sustancia, ¿no? Llamamos mielina. Dice que el doble de fibras son amialínicas o mielínicas. El doble son las amialínicas, ¿no? Un tronco nervioso contiene ¿qué cosa? El doble de ¿qué? Fibras amialínicas, el doble. La velocidad de conducción en las fibras con mielina es mucho más rápida, prácticamente 100 metros por segundo. En cambio, las amialínicas tienen velocidad de conducción más lenta. ¿Cuánto dice? 0,25, nada más, ¿no? Debido a que en las fibras con vaina de mielina tienen los llamados nódulos de Zambier. Acá tenemos en el esquema una fibra nerviosa cubierta por vaina de mielina. Sin embargo, existen estos nódulos llamados de Zambier por los cuales avanza el potencial de acción. Vean acá, de aquí viene a un nódulo, de este nódulo a otro nódulo y a otro nódulo, es decir, está brincando, está haciendo saltos la conducción y eso le da velocidad. Por eso dice aquí, son más rápidas las fibras mielínicas debido a la presencia de nódulos de Zambier, en el cual la conducción es a saltos, ¿no? Por eso es veloz. En cambio, las fibras nerviosas amialínicas no tienen nódulos de Zambier. El potencial tiene que avanzar por la membrana, ¿no? Continuamente. En cambio, en los que tienen vaina de mielina tienen nódulos y por ahí brincan los potenciales, son más rápidos, son mucho más rápidos. Bueno, existen excitadores e inhibidores del potencial de acción. Por ejemplo, inhibición de la excitabilidad, llamados estabilizadores. Como ejemplo podemos mencionar a los anestésicos locales, ¿no? Los anestésicos locales estimulan o inhiben la estimulación de fibras de la fibra nerviosa. Obviamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nos aplican una lidocaína en la boca para hacer exodoncia, el anestésico local bloquea a los canales de sodio, no puede entrar el sodio, por lo tanto no se va a despolarizar la fibra nerviosa y no va a haber dolor, ¿no? Por eso se dice que los anestésicos son estabilizadores. Es fácil de entender, ¿no? Una fibra nerviosa, ¿por qué cuando se le estimula se despolariza y lleva el estímulo dolor cuando se le aplica un pinchazo, por ejemplo? Porque se abren pues canales para qué? Para sodio. Y cuando se abren los canales para sodio, el sodio ingresa a la fibra nerviosa y provoca despolarización, potencial de acción y de esa forma conduce el estímulo dolor. Pero si cerramos esa compuerta, esa puerta para el sodio, ¿será que la fibra nerviosa lleve el impulsor? No. ¿Y quién puede cerrar esos canales de sodio? Los anestésicos locales, ya los anestésicos locales. ¿Qué pasa con el exceso de calcio?
Cuando hay mucho calcio, hipercalcemia, ¿qué va a pasar? Reduce la permeabilidad de la membrana a los iones sodio, por tanto reduce la excitabilidad. Y la última, esto es la última, los anestésicos locales. Anestésicos locales. La procaína y tetracaína actúa sobre las puertas de activación de los canales de sodio, dificultando su apertura, reduciendo así la excitabilidad. Ya. Entonces, si yo les preguntara un examen oral, ¿no? A ver tú, los anestésicos locales, ¿de qué manera actúan para que no haya dolor? ¿Cuál sería la respuesta? Sobre las puertas de activación de los canales de sodio. Bien, ¿qué hacen cada canal? ¿Qué hacen? Buscando su apertura. Ya lo cierran, lo bloquean, ¿no? Dificultando, es correcto, casi. Está bien. ¿Qué provoca el exceso de calcio en la sangre, hipercalcemia? ¿Qué produce? A ver tú, a nivel de la excitabilidad estamos hablando, ¿no? ¿Qué produce la hipercalcemia? ¿Qué? Reduce, igual que los anestésicos locales, reduce, dice, la permeabilidad a la membrana de los iones sodio. Entonces, la hipercalcemia también tiende a bloquear a los canales de sodio, por lo tanto, la excitabilidad también se reduce. ¿Y qué pasaría si hay hipocalcemia? Que disminuye el calcio, ¿qué pasaría? Si la hipercalcemia cierra los canales de sodio, de calcio, la hipocalcemia, ¿qué provocaría? Está bien, díganlo ustedes, ¿no? Si la hipercalcemia cierra, la hipocalcemia abre. ¿Y eso qué va a producir si se abren los canales? Para sodio y calcio, ¿qué va a pasar? Se va a despolarizar la célula y se va a producir potencial de acción, ¿no? Entonces, cuando un paciente llega a tu consultorio con sus manos así, doctor, mis manos se han contraído de por sí, dice, ¿no? Una contracción muscular. Y no solamente a las manos, también a los pies. Se me están contrayendo los músculos. ¿En qué hay que pensar? En hipocalcemia. ¿Por qué? Porque la hipocalcemia estimula, dice, la excitabilidad nerviosa. Y la excitabilidad nerviosa, ¿qué produce el músculo? ¿Contracción o relajación? Contracción. Se contrae el músculo. A eso se llama tetania, ¿no? Tetania se llama. Tetania, signo de los cerebros. En semiología han de estudiar al año que hay signos en semiología. Paciente que ingresa así, hay que pensar en hipocalcemia, signo de terciario. Varios signos han de estudiar desde el tercer año, ¿no? Pero hay que aprobar la materia de fisiología. Como Bolivia, ¿no? Para entrar al mundial tienen que ganar siempre. Ustedes igual tienen que aprobar siempre para llevar farmacología. Materias troncales, ¿no? Materias troncales de tercer año. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, de repente no está claro algo. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien importante es esto del calcio. La hipocalcemia produce contracción muscular. ¿Por qué? Porque la hipocalcemia abre los canales de sodio, de calcio. Entonces el calcio y el sodio entra y produce contracción muscular. Y si hubiese hipercalcemia, al revés, la excitabilidad más bien se corta, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos. No hay preguntas por si acaso, ¿no? A ver. Bien, entonces terminamos puesto de los potenciales membranas para entrar ya a fisiología muscular, ¿no? Fisiología muscular. Aquí tenemos que estudiar ya leímos, ¿no? Hasta esqueleto. Filosofía muscular. Alrededor del 40% del organismo está constituido por músculo esquelético y otro 10% por músculo liso y cardíaco. Hay una. Analizando, ¿no? ¿Qué porcentaje de los organismos tienen músculos? 40. Y esquelético, ¿no? Esquelético. Y otro 10 liso y cardíaco. Total serían los dos 50%, ¿no? 50% del músculo.
Claro que todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Porque algunos no tienen músculos, no atrofiados, ¿no? Y los fisiculturistas tienen más. Bien relativo, pero aquí está. Vamos con el músculo esquelético. El músculo esquelético consiste en músculos gruesos insertados en el esqueleto, en la fascia de las extremidades, constituida por fibras largas, cilíndricas y no ramificadas, con estriaciones transversales y múltiples núcleos situados periféricamente. Es estimulada voluntariamente por el sistema nervioso somático. Aquí está el músculo esquelético, ¿no? ¿Qué es lo interesante del músculo esquelético? Primer detalle, ¿qué aspecto tiene el músculo esquelético? Estriado, ¿cierto? Es estriado, es muy importante recordar eso. Otro detalle interesante es que responde a qué tipo de nervio, autónomo o somático. Somático. ¿Qué quiere decir somático? Quiere decir que el nervio somático actúa como la voluntad. Ese es el somático. Hay otro grupo de nervios llamados autónomos. Es como actúan automáticamente, sin nuestra voluntad, ¿cierto? Es detalle ahí bien se logran los músculos. Y también acá que el músculo esquelético está insertado ¿a dónde? Al esqueleto, por eso se llama músculo esquelético, ¿no? Ni modo que el músculo cardíaco esté insertado al esqueleto, no, este sí, ¿cierto? Si ustedes estudian con detallito, pueden sacarse a un ladito características del músculo esquelético y al ladito del músculo liso, sus características. Son diferentes, son diferentes. El liso, por ejemplo, tiene núcleo único y central del liso. El esquelético tiene múltiples núcleos, la diferencia. El liso responde al sistema nervioso autónomo. El músculo está presente en las vísceras. Por ejemplo, estómago, intestino, vesícula biliar, en vísceras, ¿no? No está insertado al esqueleto. Bueno, yo creo que es oportuno aquí quedar ya para que continuemos. No sé cuándo este paso, mucho para ir. Mañana feriado.